¿Qué tal? Que Dios los bendiga, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a esta nueva emisión que tenemos desde este espacio de Red de Difusión Cristiana de la Iglesia Los Olivos. Y hoy vamos a estar charlando, vamos a estar dialogando con un invitado muy especial, justamente acerca de un tema que nos interesa a todos, que tiene que ver con nuestra misión trascendental en esta tierra, y es justamente las misiones, el llevar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y no solo eso, sino justamente en este contexto de pandemia mundial, cómo está afectando esta pandemia a la misionología, cómo está afectando a aquellos hermanos misioneros que están llevando la palabra en distintos lugares del mundo e inclusive en la Argentina. Y para eso tenemos la dicha, la bendición de contar con un invitado, como dije antes, muy especial, que es el pastor Daniel Cabañas. Él es director de AMI, la Agencia Misionera Internacional, que depende de la Confederación Evangélica Bautista. Así que lo queremos saludar, darte la bienvenida. Daniel, gracias por estar con nosotros. Te queremos saludar. Bienvenido. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, es una alegría y es un placer poder estar con ustedes en esta tarde y por tu intermedio saludar a toda la audiencia de la Iglesia de los Olivos, donde tengo muchos amigos, conocidos y personas y gente de mucho valor para mí. Así que un placer estar y bueno, dispuesto a poder compartir un tiempo juntos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabes, Daniel, quería empezar preguntándote cómo es tu trabajo, que nos cuentes un poco cómo es tu trabajo en AMI, cómo están trabajando, eh, de qué modo están abordando la misionología en general, y después vamos a ir puntual a algunos aspectos que quería también trabajar con vos. Bueno, creo que este es un tiempo especial en que todos hemos sido sorprendidos y todos, digamos, hemos ido generando como diferentes maneras de responder, ¿no?, a la crisis. Nuestro trabajo, digamos, está siempre marcado por los proyectos que desarrollamos en diferentes partes del mundo, en donde hay congregaciones y hay iglesias, hay también personas y organizaciones que aportan específicamente todo su apoyo para que hacer posible de que los proyectos se desarrollen y donde hay obreros específicamente trabajando con equipos. Así que en este tiempo puntualmente de pandemia, nuestra primera reacción fue poder saber cómo se encontraban los obreros en cada lugar, saber también cuáles son en cada país las reglas que se han tomado. En la mayoría de los proyectos y en los lugares donde se están desarrollando, lo que descubrimos es que hay diferentes protocolos, cada país implementó diferentes formas de aislamiento, así que bueno, nosotros, de acuerdo a lo que conocemos de nuestras organizaciones amigas en el campo, elaboramos un protocolo para poder dar algunos consejos prácticos en cuanto al cuidado inmediato de la vida, de la salud y del desarrollo, digamos, durante este tiempo. Así que lo que primero vimos es que gracias a Dios todos están bien, están desarrollando como nosotros el aislamiento en sus lugares. Y bueno, también decidimos acompañarlos con la agenda que se va armando poco a poco en este nuevo tiempo. Así es que, digamos, digamos, un gran cambio no ha habido en el desarrollo de los proyectos, solo que no nos podemos ir al campo como lo hacemos siempre, porque en realidad siempre nuestra manera habitual de comunicarnos y nuestra manera habitual de estar relacionados es a través de la web, ya sea por Skype o ya sea por Zoom, estar relacionados y conocer un poquito lo que están pasando. Así que en lo positivo puedo decir que todos están bien, están trabajando, están desarrollando sus tareas con todas las limitaciones de este tiempo. En lo no tan positivo, como ustedes sabrán, hemos tenido muchas dificultades debido a la propia inestabilidad de nuestro país en cuanto digamos, a todo lo que ha ido pasando con el dólar, todo lo que ha subido la moneda, y la mayoría de los presupuestos afuera están manejados en moneda extranjera. Entonces eso también ha significado para nosotros
un límite a cruzar. Y el otro límite a cruzar es que a veces en algunos lugares del mundo donde hay obreros, todo el sistema de salud es muy precario, entonces se han extremado muchísimo más las medidas debido a que este, si ocurriera una pandemia, en realidad no hay manera de contener la situación, sobre todo porque no hay sistema sanitario que lo pueda contener. Así es que, bueno, con todos estos recaudos estamos en contacto con la mayoría de todos los que están trabajando con nosotros y asegurándonos de generar los mejores mecanismos para poder contener esta crisis. Sabes que antes de profundizar un poco más en lo que estuviste diciendo recién, me interesaría tu opinión respecto a qué lectura haces vos de esta pandemia, porque hay diferentes lecturas, ¿no? Pero si nos circunscribimos un poco a las lecturas cristianas, hay quienes eh, tienen una mirada sobre esta pandemia más escatológica, apocalíptica, otros hablan de un nuevo orden de instauración en la sociedad. ¿Qué mirada tenés vos respecto a lo que está pasando? Bueno, coincido con vos en que hay diferentes lecturas de lo que está pasando. En lo personal me gusta mucho poder aplicar el principio bíblico de que todas las cosas ayudan a bien, es decir, tenemos un Dios de propósito global que, digamos, mantiene en orden, es el Dios de la historia y mantiene absolutamente todo bajo su soberano control. Entonces, eso nos da un marco de reflexión y de pensamiento diferente a los hijos de Dios, porque nos permite pensar de que esto no es algo que escapa a la soberanía de Dios, sino que es algo que está en sus planes, ¿no? Como algo que Él ha permitido y que tiene un impacto a nivel global. En lo personal, a mí me parece que es como si hubiese ocurrido un paréntesis en nuestro diario vivir, y este paréntesis nos está haciendo pensar, nos está haciendo reflexionar, y ha interrumpido, por así decir, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que después de esta interrupción, cuando intentemos retomar nuestra vida normal, ahí habrán surgido seguramente nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevas propuestas acerca de cómo desarrollar nuestra vida. Lo que sí puedo decir es que hay muchos pensamientos que van surgiendo en función de lo que pasa en este tiempo. Hemos cambiado nuestra manera de congregarnos, hemos cambiado nuestra manera de comunicarnos, hemos cambiado también nuestra manera de, digamos, entender e interpretar el desafío de comunicar el Evangelio. Entonces, evidentemente que todas estas cosas, me parece a mí, van a producir en el futuro un impacto un poco más permanente. En lo personal, el check-in que estoy haciendo con muchos consiervos, que estoy haciendo con muchos obreros, es que todos los que han adoptado en este tiempo una actitud positiva de aprovechar el tiempo y cultivar cosas, ha sido un tiempo provechoso para reflexionar, bueno, qué cosas de mi vida no son tan necesarias de mantener eh, con tanta energía, qué cosas son necesarias que yo le ponga una energía especial y en qué cosas me quiero enfocar. Creo que eso en la mayoría de los que están allí observo. En cuanto a la lectura sociológica, por así decir, de esta pandemia, muchas, ¿no? Hay pensadores que dicen que, bueno, estamos frente a un nuevo orden mundial, hay otros que dicen, bueno, estamos frente a señales de los últimos tiempos. Bueno, hay muchas lecturas de las cuales yo puedo escoger y puedo decidir. Lo cierto es que en este tiempo quizás es un tiempo de mucha responsabilidad de la iglesia, porque una de las cosas que sí tenemos seguros en la historia es que todas las crisis que han ocurrido a nivel mundial han llamado la atención a la iglesia sobre cuál es su tarea, cuál es su misión, hacia dónde tiene que enfocarse para poder ser efectiva en la tarea que el Señor le dejó. Así que, bueno, nosotros estamos generando en lo posible una respuesta lo más proactiva posible, es decir, una respuesta que genere lo mejor de nosotros para responder a la crisis y que deje también como saldo lo mejor de nosotros para el tiempo que se viene. Eh, Mencionaste recién, y estamos de acuerdo en que la vida en sí, en su totalidad, fue afectada. Ahora en el presente y sin duda después de esto va a haber un cambio significativo en la manera de relacionarnos.
En principio, ¿cómo pensás que afectó en el presente esta pandemia a la misionología? ¿Y qué desafíos pensás que se plantean a futuro, justamente específicamente en el campo de las misiones? Ujú. Bien, yo creo que, bueno, hay varias cosas que se pueden observar. Por ejemplo, nosotros, Zoom es un programa que conocemos hace un rato ya porque lo usamos en el espacio de reuniones cuando alguien, un miembro, no ha podido estar. Pero claro, era una herramienta a la que echábamos mano en ocasiones en que alguien, tal vez de un equipo, no puede estar. Hoy vemos que es una herramienta ampliamente usada y vemos que es como que en muchos casos todo lo tecnológico se ha masificado, es decir, se ha vuelto algo muy cotidiano en nuestra experiencia, por ejemplo, congregacional. Hasta las personas a lo mejor habitualmente no usan medios electrónicos para comunicarse lo han hecho. Así es que esto Sí, es una primera variable de cambio importante, el hecho de que todos estamos de alguna manera no solamente conociendo los sí. recursos que hay en la web, sino además más conectados entre nosotros. Ujú. Eso es una observación muy a primera vista. Y puntualmente a nivel misionero favorece el hecho de poder pensar de una manera global. Mira lo que estoy diciendo, es decir, yo sé que soy parte de una comunidad mayor y a lo mejor he participado en foros o en charlas en este tiempo donde me encuentro con personas de otras partes del mundo y de pronto me puedo conectar y genero relaciones a través de esos contactos. Entonces eso nos facilita pensar globalmente. ¿Y por qué digo que es facilitador? Porque en alguna forma muchas veces la iglesia está muy enfocada en la tarea local, en su contexto inmediato, en el hecho de poder realizar tareas que tienen que ver con su inmediatez, con su contexto más local, y a veces la iglesia no desarrolla Tal esa cual. conexión con lo global, que es Sí, tan vital para darnos cuenta de la tarea todavía que tenemos pendiente en el mundo sí. de llevar el Evangelio. Entonces, hoy más que nunca, por ejemplo, te cuento una experiencia, nosotros hicimos un encuentro con todos nuestros socios, con los que apoya, había mucha gente en la web, y ahí había gente de todas partes del mundo, ¿no? Algunos conectados a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, otros a las 11 de la noche, en distintos horarios, y en esa pluralidad que había nos damos cuenta de que estábamos sí, conectados con el mundo entero, ¿no? Entonces ese pensar global nos hace por un momento viajar en el tiempo hasta ese lugar donde el obrero está trabajando y está desarrollando la tarea, porque preguntaban, bueno, ¿y cómo es allá? ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Y qué estás Totalmente, sí. haciendo? Y esa conectividad se da. Yo creo que ese es uno de los primeros cambios que veo a nivel positivo de este tiempo. También otra cosa que veo muy positivo es todo el desarrollo de lo relacional. Eh, Bien sabemos que la mejor evangelización es la evangelización relacional, es decir, cuando yo aprendo a relacionarme con otra persona, a interesarme por su vida, a interesarme por lo que piensa, por los desafíos de vida que tiene, y en ese contexto yo comparto mi fe. Entonces, nos hemos dado cuenta de eso. Yo escuchaba pastores que decían, bueno, siempre hemos pensado que para funcionar como congregación necesitábamos una estructura, necesitábamos tener tales herramientas, tales instrumentos, tales micrófonos, tales cosas, y hoy nos damos cuenta que decía que sin todo eso igualmente funcionamos como congregación, funcionamos como iglesia. Y bueno, nos hemos dado cuenta de algo muy sencillo, muy simple, es decir, que relacionarnos, el conocernos y el compartir es quizás lo más importante de ser iglesia de Dios, ¿no? Iglesia del Totalmente. Señor. Sí, Y a través de ese relacionamiento que tenemos, obviamente que es el Espíritu de Dios el que obra, es la palabra de Dios la que se transmite y es esa relación vital que tenemos como cuerpo y también con el Señor lo que realmente nutre el hecho de que seamos familia. Yo creo que hay muchas cosas, pero yo rescataría estas dos cosas, ¿no? El hecho de que algunos dicen, bueno, el mundo que va a venir es un mundo mucho más virtual, porque la gente ha probado lo que es la conexión y ya no va a regresar para atrás, va a seguir conectada. Y por otro lado, el tema relacional, el hecho de que nosotros puntualmente, por ejemplo, en nuestra congregación estamos transmitiendo
nuestras reuniones y tenemos gente conectados de distintos lugares del país. Entonces, se ha ampliado nuestro espectro relacional. Y quizás esto signifique realmente una gran oportunidad para que la Iglesia pueda compartir aún más el testimonio de fe en Cristo. Es muy interesante. Quiero hacer hincapié en esto que dijiste, que uno de los aspectos fundamentales de la evangelización tiene que ver con la relación, ¿no? Con relacionarnos con el otro. Em, ¿Crees que en el contexto de esta pandemia, donde naturalmente la angustia, el miedo, la incertidumbre, la desazón, el miedo a la muerte, la ausencia de esos valores fuertes que representaron muchas veces la economía o las sociedades capitalistas que de repente se van derrumbando, ¿crees que en ese contexto eh, las personas están hoy más propensas a recibir el Evangelio? ¿Puede ser que esto favorezca la misionología? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo creo que temor, a veces angustia, pánico, hay, porque siempre vivimos en un mundo donde estamos comunicados y hay mucho canal de comunicación en este sentido. Entonces eso hay. Pero sí es algo probado también en la historia de que las crisis en la humanidad han servido fuertemente para que en dos sentidos, en un sentido en que nos llama la atención a poder salir de nuestro contexto más propio, más inmediato, para ver qué le pasa al otro y ayudar, en este caso es el rol de la iglesia, y la otra es la gente que en su desesperación o en su angustia busca esperanza. Esto es muy valioso, la gente que busca un ancla, digamos, ¿no? En donde poder anclar su vida, donde poder anclar su alma. Entonces es allí también donde se dan hermosos espacios y oportunidades para el testimonio personal. Y esto que estoy diciendo no solo se da en nuestro país, lo estamos observando en nuestros obreros en campo, que obviamente frente a una pandemia como la que estamos viviendo, donde un virus es altamente contagioso, donde hay un crecimiento vertiginoso de los contagios, donde hay mucha desesperación en algunos países. Yo he escuchado testimonios muy fuertes. Entonces, eso toca muy de cerca y eso hace reaccionar a la gente. Yo creo que esa reacción en la gran mayoría es positiva porque la gente está buscando esperanza, está buscando una seguridad. Y es allí donde la iglesia debe aprovechar, creo yo, este espacio, esta oportunidad de poder compartir a Jesucristo. Sí es verdad que hay un porcentaje de gente que tal vez lo ve de una manera muy difícil, lo ve de una manera en la que específicamente culpa a Dios, y Sí. esto en todos los estratos de la sociedad, en los estratos de la clase política, en los estratos de la clase económica, en todos los estratos de la sociedad, uno ve gente que es escéptica con respecto a todo esto, ¿no? Pero en general, un gran porcentaje de personas está con el deseo y las ganas de poder anclar su alma. Y es que bueno es que nosotros despertemos y seamos conscientes de que la mejor ancla del alma que tenemos es compartir la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, totalmente de acuerdo. Em, ¿Cómo está la misión alrededor del mundo? Digo, ¿tenés algún dato referente a cómo ha afectado específicamente esto? Imagino en países donde la prohibición del Evangelio es una cuestión establecida desde arriba, desde los gobiernos, entonces quizás la pandemia es un elemento más y no tan condicionante como en otros países. ¿Tenés algún dato al respecto? Sí, bueno, siempre hay lecturas. En el mundo, por ejemplo, hay lugares donde dice, bueno, se elaboran conclusiones. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Quizás esto es un castigo de Dios, ¿no? Eh, bueno, sabemos bien que hay factores que impulsan la persecución de los cristianos por su fe en muchos lugares del mundo, por razones religiosas, por razones políticas, y en muchos países los cristianos sufren ajusticiamiento por considerarse como una amenaza para el Estado, ¿no? Obviamente esto
en ciertos contextos ha intensificado todavía la persecución. Sí, eso es una realidad, ¿no? O Así sea, perdóname que que te interrumpa. Es decir, que la pandemia lo que hizo fue, de algún modo, eh, establecerse como una cuestión que recae en la responsabilidad de los cristianos y la persecución aumentó. sí, bueno, sí, específicamente hablaba con algunos que dicen cuál es la interpretación, por ejemplo, que le da el Islam a la pandemia, ¿no? Entonces, como justamente algunos países denominados cristianos, como países, digamos, fuertes del mundo, como sería, por ejemplo, Estados Unidos, Sí, que son los países que más ha sido castigado sí. con la pandemia, a veces la lectura que hay es que esto es un castigo. Esto estoy hablando, ¿no es cierto?, de la mirada desde el otro lado, ¿no? Sí, sí, Desde por la supuesto. mirada, por ejemplo, del Islam hacia Occidente. Entonces dicen, bueno, esto es un castigo de Dios por todos los, digamos, las cuestiones que Occidente muchas veces ha hecho en Oriente. Entonces, a esa interpretación no le cuesta mucho trabajo reforzarlo con algún tipo de medida que intensifique, digamos, el exterminio del cristianismo en algunos escenarios. Esa es una realidad. Entonces, en algunos casos se ha intensificado, ¿sí? Y en otros casos ha servido para testimonio, porque nosotros sabemos bien que la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios es una fe basada en el poder de Dios. Entonces, nosotros sabemos bien que el poder de Dios no se encuentra limitado a un gobierno, a una política, a una religión, sino que es justamente el poder de Dios. Entonces, en algunos casos, frente a muchas restricciones, el poder de Dios se ha manifestado en favor de enfermos, en favor de familiares, en favor de gente necesitada, ha traído restauración, ha traído sanidad, y en algunos contextos, digamos, ha sido eso como en la antigüedad eran las batallas de Israel, ¿no? Sí. Que habían fuerzas muy contrarias y muy numerosas y muy poderosas al pueblo de Dios, y cuando el pueblo de Dios entra en la guerra, Dios actúa y, digamos, la guerra se da vuelta, se transforma en una manifestación clara del poder de Dios. En algunos lugares ha ocurrido esto, sobre todo en Asia, hay países donde, digamos, ha servido de testimonio claro del mensaje y del nombre de Jesucristo. Te quería preguntar respecto, algo contaste, pero quería reforzar esta idea. En este tiempo, muchos de los cristianos en países justamente donde no había restricciones para predicar el Evangelio, estas restricciones que se establecieron a modo de protocolo para combatir la pandemia, muchas de esas comunidades cristianas han tomado esto como una persecución a los cristianos. Justamente dado en países, como te dije antes, donde se predicaba libremente el Evangelio. Y muchos de ellos hasta quisieron establecer una especie de desafío a las leyes establecidas por los gobiernos. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, bueno, yo creo que siempre depende mucho de qué lectura hacemos de esta realidad, porque sabemos que esta crisis le ha dado oportunidad a muchos gobiernos a entender de qué forma se maneja la crisis, y sabemos también que en muchos casos han sido oportunidades para responder a propósito y a funciones que a lo mejor se tenían previamente establecidas, entonces la crisis ayudó. Conozco el caso de creyentes que están reaccionando, iglesias que están reaccionando a las restricciones y están diciendo, bueno, el gobierno lo que intenta, y no me refiero al gobierno argentino en general, los gobiernos intentan restringir la libertad de las iglesias, diciendo se pueden congregar tantas personas, no pueden venir los niños, no pueden venir los ancianos, solo pueden venir tales personas, y entonces algunos están interpretando esto como una restricción a la libertad que tenemos de poder congregarnos y de poder reunirnos de manera física. Yo creo que esto
una cuestión generalizada, pero sí hay lugares donde esto está ocurriendo y están causando algunas reacciones. Eh, Personalmente me ha gustado mucho la voz de aquellos que piensan y dicen, bueno, esto sabemos que en países como donde surgió, como China, como Italia, como España, que han tenido grandes impactos, controlar la crisis ha tomado un tiempo entre 3 y 6 meses de control como para ver cómo se responde. El punto para mí clave es, después de este tiempo, donde se toma control de la crisis, qué cosas quedan como legislación permanente que en alguna forma van a restringir nuestras libertades. Y me parece que ahí es el momento de poder hacer una buena interpretación de si esto va dirigido contra la Iglesia. Puntualmente en nuestro país, cuando yo sé que el presidente de nuestra nación recibió pastores, él vio con gusto la disposición de la Iglesia del Señor en Argentina a poder ser alguien que coopera en la crisis y en ayudar, eh, digamos, al pueblo argentino. Es lo que estamos haciendo las iglesias ahora. Ahora, pasada esta crisis, ustedes saben que bueno, la iglesia evangélica tiene posiciones muy marcadas en varios temas de la sociedad y habría que ver cuál será la respuesta que el gobierno tiene respecto a esto, ¿no? Y si esto realmente digamos, son medidas que restringen nuestra libertad y el crecimiento de que nosotros podamos con libertad predicar el Evangelio, digamos, con toda la libertad del mundo, si esto representa digamos, una restricción a nuestras libertades, entonces sí creo que será tiempo de que nuestros líderes, apoyemos a nuestros líderes para que aquellos que nos representan puedan definir claramente la voz de Dios digamos, actuar en consecuencia y defender aquello que a nivel de constitución y a nivel de nación como sistema democrático tenemos. De hecho, la Iglesia Evangélica, por ejemplo, en nuestro país ha tenido un crecimiento de una medición que se hizo en el 2008 a una medición que se repitió en el 2018, el 15% de la población argentina es evangélica. Entonces, obviamente esto implica una presencia en nuestro país e implica también el hecho de que participamos como iglesia de un sistema democrático y ese sistema democrático del cual participamos y del cual somos parte, nos da y nos garantiza la libertad de poder propagar, compartir nuestra fe con plena libertad. Muy interesante, Daniel. Se nos está acabando el tiempo, pero no quería cerrar esta entrevista sin hacerte la última pregunta que está vinculada a algo más general. Eh, Estuvimos hablando mucho de misiones o de misionología. Eh, ¿Cómo podrías definir vos la misionología y cómo pensás que la iglesia de hoy, del siglo XXI, está representando el mandato de misionar? Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, simplemente decir como persona de la misión que la palabra misión es una palabra latina, viene digamos, la palabra mitere, que significa enviar, y esta palabra enviar es una palabra por excelencia bíblica. Se refiere justamente al hecho de que Dios Dios envió a su Hijo en representación suya para poder anunciar el mensaje de salvación. Entonces, podríamos decir que la misionología, por así decir, es el estudio, propiamente el desarrollo de la misión que está en el corazón de Dios, es decir, es Dios el iniciador, el principal enviador, que, digamos, envía a su Hijo, envía a su Espíritu, envía a la Iglesia, con el propósito de cumplir su propósito. Entonces, digamos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar cuáles son los desafíos de la misión, ahí vamos descubriendo muchas cosas interesantes, vamos descubriendo que cada generación en diferentes momentos de la historia tiene sus desafíos para enfrentar y anunciar la misión. El último encuentro celebrado en la ciudad del Cabo, digamos, el último encuentro misional, que sigue, digamos, la línea de Lausana, que fue uno de los primeros encuentros a nivel global,
define que la misión debe ir de todas partes a todas partes. Ese es un poco el molde que le hemos puesto en el siglo XXI a las misiones. Es decir, bueno, vamos de todo lugar a todo lugar, justamente por la realidad de que hay presencia de grupos humanos no alcanzados con el Evangelio en todo el mundo. Habrá que ver después de esta pandemia cómo queda la movilidad global, la movilidad del mundo, porque normalmente se decía que se mueven alrededor del mundo cada año 2.000 millones de personas, de todos los que somos, se mueven en un avión para un lugar a otro. Y ahora, bueno, con la pandemia están diciendo que eso va a ser mucho menor, es decir, que la gente va a moverse menos y que va a moverse con menos protocolos. Bueno, habrá que ver cuáles son los desafíos que plantea puntualmente el hecho de llevar el Evangelio de todo lugar a todo lugar. Bueno, la verdad que muy claro, muy interesante. Te queremos agradecer, queremos agradecerle al pastor Daniel Cabaña, como dijimos antes, director de la Agencia Misionera Internacional. Muchas gracias, Daniel, por haber compartido este momento. Gracias por haber tomado un tiempo para contarnos esto y que sin duda a nosotros nos interpela, nos toca y probablemente reflexionemos a partir de lo que estuvimos hablando hoy para repensar o resignificar nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad cristiana, como miembros de la Iglesia de Cristo, con respecto a lo que está pasando con esto de la pandemia y con respecto a cuáles serán nuestras acciones futuras. Es muy valioso tener personas como vos que nos aportan tanto y que nos ayudan a pensar o a repensar mejor esta perspectiva en esta nueva coyuntura mundial. Así que te agradecemos mucho. No sé si querés decirnos algo respecto al trabajo que están haciendo, si necesitan algún tipo de ayuda, de alguna manera poder colaborar, algo final antes de despedirnos. Bien, no, en primer lugar agradecerte el espacio, la reflexión también, decirte que los misioneros somos personas de fe principalmente porque estamos llamados a grandes desafíos de parte de Dios y tal vez dejarles a través de este espacio a la audiencia de toda la iglesia el desafío de orar por nosotros, orar para que el Señor, que es dueño de su trabajo y de su obra en el mundo, pueda seguir guiándonos en todo lo que hacemos para que, digamos, cada día y cada mes podamos seguir cumpliendo los desafíos que Él nos ha puesto. Particularmente siempre ha sido mi experiencia muy positiva con la iglesia, en lo que cuando me han invitado, cuando he compartido la palabra, el hecho de saber que hay gente que está orando y eso es lo que hace la diferencia en este tiempo, saber que Dios está en control, estamos sensibles a su voz y aceptando, por supuesto, los retos de fe que nos ponen. Y por supuesto, si quieren colaborar con nuestra tarea, bienvenido. Tenemos muchas áreas de cooperación, desde la oración, desde la donación, desde digamos, ahora poder contactarse con los obreros y saber cómo están, eso son maneras muy concretas de colaborar y también de estar al tanto. Pero Bueno, gracias por este tiempo, por este espacio y bueno, estamos siempre abiertos a vuestro aporte. te agradecemos mucho, Daniel, por este tiempo y gracias a todos los que nos están viendo en este momento, como dijimos antes, de este espacio que tenemos, gracias a Dios, en nuestra red de difusión cristiana de la Iglesia Los Olivos. Los saludamos, esperamos que les haya gustado esta emisión y los esperamos en próximas emisiones. Que Dios los bendiga.